de Patrimonio Cultural, Patrick Morales. Muy buenos días, bienvenido a la UD Estéreo. Patrick, buenos días, ¿nos escucha? Sí, buenos días. Bueno, ahora sí lo escuchamos. Patrick, bienvenido a la UD Estéreo. Este es un mes muy importante. Comencemos hablando porque es tan relevante, tan interesante hablar de patrimonio. Hola, estamos cambiando de soporte para poder, porque tenemos una conexión inestable. Dame 10 segundos, ya me estoy conectado. Bueno, Gustavo, Julián, ese es el mes del patrimonio, una invitación a pensar lo que nos importa, lo que realmente nos importa. Hay una agenda también muy interesante y también que propone recorrer esos territorios, escuchar voces, también diversificar las miradas y reconocernos en esos vínculos que diariamente construimos con la ciudad. Sí, Gio, es importante ver cómo este lema que acompaña la invitación a pensar en lo que nos importa, de una vez nos involucra y nos hace parte de esta celebración, finalmente en el desconocimiento de lo que representa el patrimonio cultural, el patrimonio en sí en la capital. Pues es muy importante ver a través de este discurso cómo esto por lo menos de una vez nos invita y nos hace parte de esta celebración. Claro que sí, ya Patrick, tenemos nuevamente la conexión con usted. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Aquí estoy. Bueno, agradecidos también que usted pueda atender esta invitación de acompañarnos para hablar sobre patrimonio, para hablar de nuestra ciudad y ese mes del patrimonio. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, como ustedes lo señalaban, pues el mes de septiembre es tradicionalmente el mes en el que celebramos los patrimonios diversos de la ciudad, de la nación. Es una celebración internacional, un mes dedicado a pensar sobre los patrimonios. Y en este caso, pues el mes del patrimonio, que es nuestro último mes del patrimonio de esta administración, lleva como lema relieves, reconocernos en lo que nos importa, porque creemos pues que los patrimonios son absolutamente fundamentales para reconocer aquellas cosas que son importantes en la vida cotidiana, en los entornos barriales, en nuestra relación con el patrimonio natural, en nuestra relación con la memoria y con la historia y finalmente en nuestras maneras de habitar. Así que nuestro lema es relieves, es darle relieve a todo aquello que nos importa, a todo aquello que está dentro de nosotros, a todo aquello que moviliza un vínculo social. Así que tendremos 4 semanas muy activas, ya comenzó el mes del patrimonio, con diferentes actividades, recorridos, charlas, exposiciones. Como usted bien lo menciona, lo importante es aquello que llevamos dentro, aquello que nos importa y justamente esta edición del mes del patrimonio busca poner en relieve aquello a lo que llevamos dentro, a lo que le damos valor, a lo que le damos sentido. Por eso el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural va a llevar a cabo pues diferentes actividades. Comencemos también hablando de estas actividades que van a estar realizando. Claro que sí, nosotros lo tenemos dividido, pues este mes del patrimonio en 4 semanas que tienen pues un abordaje temático distinto. La primera semana tiene más que ver con lo que llamamos vida de barrio, con lo que hemos denominado también los vínculos con lo cotidiano. La segunda semana tiene relación más pues con el tema del patrimonio natural y todo aquello que se mueve en torno al agua en nuestra ciudad, en Bogotá. La tercera semana es una reflexión sobre la manera como esta ciudad muchas veces en su expansión, en la manera como esta ciudad va creciendo y se va pensando hacia el futuro, también deja atrás cosas que son muy importantes, empieza a borrar elementos muy importantes de los entornos urbanos y le hemos denominado nuestra relación con el pasado, borraduras y permanencias. Y ya la cuarta semana la cerraremos con más una idea de una historia en común, la necesidad de construir una historia en común, de construir una ciudad donde podamos encontrarnos, donde podamos cooperar, donde podamos también encontrarnos en las diferencias y girará más en torno al Hospital San Juan de Dios. Pero cada semana tiene un abordaje temático distinto. Estamos en la primera semana y, por ejemplo, hoy tenemos un encuentro internacional de observatorios de patrimonio, ya que en esta administración se creó el Observatorio de los Patrimonios Integrados, que observa pues el fenómeno de lo patrimonial. Entonces tendremos un encuentro pues de encuentro internacional de distintos observatorios de otros países del mundo para intercambiar experiencias
Y mañana es una cosa muy bonita, mañana tenemos el lanzamiento del libro Bogotá hecha a mano, que es un libro muy, muy importante sobre la ciudad autoconstruida, sobre la ciudad informal, y es un libro que reflexiona sobre este fenómeno de la ciudad informal que vamos a lanzar en la Sociedad Colombiana de Arquitectos a las 5 de la tarde. Y en este módulo de la vida de barrio también, de los vínculos de lo cotidiano, tendremos el viernes 8 una conversación muy interesante entre diferentes miradas de lo campesino, de las identidades rurales en Bogotá, que lo vamos a tener en el Parque Arqueológico y de Patrimonio Cultural de Usme de 10 a 12:30 entre Sumapaz, digamos el campesinado de Sumapaz y el campesinado de Usme. Esas son algunas de las actividades, de las 24 actividades que tenemos, pero algunas de las de esta semana que llamamos la Semana de los Vínculos con lo Cotidiano. Director, buenos días. Bajo este llamado, esta invitación en pensar en lo que nos importa, vemos una integralidad de muchos factores, muchos escenarios para el desarrollo de este mes del patrimonio y me gustaría preguntarle bajo esa planeación ¿qué es lo que nos importa a los bogotanos? ¿Qué es lo que nos importa en materia de patrimonio a las personas que habitamos Bogotá para que se desarrolle esta jornada de patrimonio en el país? Sí, pues digamos durante todos estos años hemos venido pues trabajando una idea de la integralidad de los patrimonios pues en ese sentido está muy bonito que reconozcas también la integralidad de este mes del patrimonio y es una idea que lo que llama es a pensar que el patrimonio pues no se puede trabajar con categorías separadas, digamos de lo material y lo inmaterial separados o de lo mueble y lo inmueble, que son categorías más de gestión de la política pública de lo patrimonial, sino que el patrimonio pues funcione de una manera integrada, es decir, en las diferentes relaciones entre patrimonios que configuran maneras de habitar. En esa perspectiva, lo que hemos detectado es que al cambiar un poquito el campo de lo patrimonial, sacarlo un poco de la materialidad, resituar la materialidad en una relación con otros patrimonios también, empezamos a ver que a la gente le importa mucho construir una relación con su entorno, una relación significada con su entorno, es decir, una relación que tiene vínculo social con su entorno y con los otros. A la gente le importa mucho defender, por ejemplo, una escala del patrimonio, que es la escala del barrio, que es la escala del encuentro en la tienda del barrio, la escala del parque y, por ejemplo, las huertas urbanas, los humedales. La gente ha adoptado un poco el dispositivo o el lenguaje patrimonial para defender esos lugares que son importantes porque allí está la historia de cómo crecimos, ahí está la historia del vínculo social de mis amigos de barrio, ahí está la historia de mi abuela que llegó por primera vez hace 70 años a este barrio. El patrimonio se mueve en el vínculo social y a la gente le importa entonces esa manera de construir un sentido al espacio en el que habita. Es reconocernos en esa manera de informar, de darle sentido, significado, memoria, historia a las cosas que nos rodean, es decir, al vínculo social y a la vida cotidiana. Entonces lo que nos importa son muchas cosas que configuran maneras de habitar que son muy potentes para pensar una ciudad distinta. Patrick, un elemento también fundamental para gestar memorias históricas significativas es llevar a cabo estas actividades durante el mes del patrimonio, porque pues definitivamente aportan a esa construcción de tejido social. Sin embargo, pues se tiene también esa oportunidad de recorrer, de descubrir las calles, los espacios, como usted bien lo mencionaba, esas historias, esas memorias, esos recuerdos, ¿no? Sin embargo, porque muchas veces también nos olvidamos de esos personajes que se resisten a ser olvidados. Sí, sin duda en cada barrio, en cada entorno urbano, en las localidades también que tienen presencia rural, hay personajes que han sido fundamentales en las historias, en las gestas de muchos de estos barrios que, entre otras cosas, como ustedes saben, han sido construidos por la gente, autoconstruidos. Yo estoy pensando en Ciudad Bolívar, estoy pensando en muchas localidades en Bogotá que tienen, pues digamos, que han sido autoconstruidas por las mismas localidades. Entonces hay personajes también que son significativos, que hacen parte de esa relación con los territorios, que le dan sentido a esa relación con los territorios, y esos personajes los encontramos en cada lugar de Bogotá. Por eso estos recorridos y estos encuentros que estamos pensando son también para pensar pues esas historias de esos barrios. Vamos a recorrer, por ejemplo, el río Fucha, ya se hizo una de las actividades, vamos a repetir el recorrido del río Fucha, que es muy interesante porque es gente, personajes
muy concretos que han venido construyendo una relación con el agua que tradicionalmente ha estado fragmentada en Bogotá, pero también vamos a recorrer un entorno urbano muy tradicional que tiene unos personajes importantísimos, libreros importantísimos de la calle 45. Vamos a hacer un recorrido que va del Parque Nacional a la Merced y pues un poco toda esa zona de Teusaquillo donde también vamos a estar pues caminando con la gente visitando hitos digamos urbanos importantes como esas librerías por ejemplo de la calle 45 que son tan tradicionales. Entonces en ese sentido un poco este mes del patrimonio es para reflexionar sobre todas estas dimensiones distintas de lo patrimonial. Tenemos la arqueología, el patrimonio natural, el patrimonio material y el patrimonio inmaterial también, con un recorrido nocturno con la bici. Vamos a tener una noticia muy importante para Bogotá el 22 de septiembre y un gran cierre en el Hospital San Juan de Dios, donde allí sí que hay personajes muy importantes que han defendido este hospital, que han vivido en él, que se han curado en él, que será la apertura de la exposición en el San Juan de Dios. La exposición se llama Relieves y será el jueves 21. Director, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Bueno, hemos visto que todo ese reconocimiento sobre el patrimonio también nos lleva a esa pertenencia y lo vemos, por ejemplo, reflejado en lo que ha sucedido en las últimas semanas, por ejemplo, en Roma, donde unos jóvenes pusieron sus iniciales en el Coliseo de Roma y hace unos días una pareja hizo un atajo, entre comillas, rompió la infraestructura de la Gran Muralla China. Esto lo ven penalizado, pero aquí en Colombia, lamentablemente, lo hemos visto como tan natural, como tan normal, cuando se atenta contra el patrimonio. ¿Qué nos falta allí? Bueno, es una muy buena pregunta. De hecho, tenemos en esta Semana del Patrimonio un espacio virtual que es un IDPC Campus, que es un espacio, un seminario que hemos venido realizando en los últimos 4 años con expertos nacionales e internacionales y va a ser precisamente sobre los monumentos, que es un poco lo que me preguntas. Y en esta perspectiva, los monumentos, por supuesto, en Colombia también pues hay una penalización en lo que tiene que ver en la protección de los bienes de interés cultural que están declarados y pues, hay unas acciones que se pueden seguir. Creo que nos falta una reflexión más amplia sobre la representatividad de estos monumentos, sobre la manera como el patrimonio, al ser dinámico, también podría pensar la aparición de nuevos monumentos o la resignificación de algunos, siempre respetando su materialidad, por supuesto, que es el llamado que siempre hacemos desde el Instituto de Patrimonio. Entonces tendremos un espacio de reflexión precisamente sobre este tema, porque muchas veces nosotros le hacemos un proceso de intervención y restauración a un monumento y a los 2 o 3 días ya de nuevo tiene grafitis y tiene intervenciones. Entonces acá hay un trabajo también digamos, de reflexión con las comunidades locales y también una reflexión sobre el dispositivo patrimonial mismo en términos de cómo cambia el patrimonio y cómo nos sigue representando o no. Entonces tendremos también una visita al Gonzalo Jiménez de Quesada, que como ustedes saben, lo tenemos en el Museo de Bogotá para continuar la conversación, que es una conversación difícil, sobre los monumentos. Director, bajo todo este llamado que se da en el marco de este mes del patrimonio, los bogotanos, bueno, a partir de todos estos espacios, se hace también ese llamado a que los bogotanos nos apropiemos mucho más del patrimonio. Claramente hay unos temas emocionales e históricos, sin embargo, toda la ciudad hace parte de un gran patrimonio distrital que, pues, bajo esto también se hace el llamado a la apropiación, al cuidado de nuestra ciudad. Sin duda, sin duda. Yo creo que nosotros creemos en el IDPC que el patrimonio es un campo muy importante de reflexión sobre la manera como hemos construido nuestras ciudadanías y la manera también como estas ciudadanías pues han sido construidas desde lugares a veces un poco lejanos a las realidades locales. El patrimonio es un campo de democratización muy potente porque es que es lo que nos importa. Por eso nos reconocemos en él, es lo que nos importa en la vida cotidiana y desde el patrimonio podemos negociar un montón de conflictos locales, veredales, de los barrios. Desde el patrimonio podemos reconocer también cuáles son las memorias que queremos mantener, cuáles son los cambios también que son normales en un proceso, digamos, de crecimiento de una sociedad, de una ciudad. Pero entonces el patrimonio es un campo en ese sentido, digamos, de apropiación de la manera como nos hemos reencontrado o no, nos hemos encontrado o no, como hemos significado la ciudad en la que vivimos. Entonces es un campo para preservar lo que nos importa, para no borrar todo aquello que contiene memoria, el Parque Arqueológico de Usme, el Cementerio Central con los columbarios, y es un campo finalmente para también mirar cómo nos encontramos en el espacio público y cómo podemos también negociar nuestras diferencias construyendo un sentido de lo común.
Director, por otro lado tenemos la educación, ¿no? Y la educación primaria también va a fortalecer esa pertenencia histórica y patrimonial que tiene nuestra ciudad y por supuesto el país. ¿Cómo podríamos también fortalecerlo en este mes del patrimonio, del patrimonio, ¿no? Claro que sí, en algunos de los recorridos que tendremos estas 4 semanas, vamos a retomar algunos recorridos, particularmente en el Parque Arqueológico de Usme, que hemos trabajado mucho con una perspectiva de enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos un programa de formación y tú tocas un punto muy importante que se llama Civinautas, donde hacemos un trabajo desde los primeros grados, digamos, escolares, desde los primeros grados del colegio, con niños y niñas que hacen proyectos patrimoniales articulados a los planes educativos institucionales, pero también hacen trabajos fuera del aula. Por ejemplo, hicimos un trabajo de arqueología pública en el Parque Arqueológico de Usme con niños y niñas de diferentes colegios del entorno, donde esta formación y esta mirada de las otras, digamos, las otras maneras de entender lo patrimonial, los niños y niñas lo entienden de manera muy diversa, puede ser fundamental en este proceso de apropiación que tú señalabas más atrás. Patrick, ya para finalizar, hágale la invitación a todos nuestros oyentes para que hagan parte del mes del patrimonio, para que hagan también estos recorridos y conozcan esas historias, esas transformaciones que han habido con el paso del tiempo. La invitación entonces es pues a todos los ciudadanos, las ciudadanas, a verificar en nuestras redes sociales del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Están todas nuestras redes sociales, tanto de Instagram como en el sitio oficial pues, del IDPC. Ahí está toda la programación, todas las agendas. Pues a veces tenemos aforos reducidos porque son recorridos pues, que no podemos manejar con grupos tan grandes, pero ahí está toda la información, toda la agenda del mes del patrimonio. Así que la invitación es a participar en las diferentes actividades que tenemos previstas para este mes de septiembre. Patrick Morales Tomás, él es el director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Gracias por acompañarnos en la UD Estéreo y hablar de esas actividades que se llevan a cabo en el mes del patrimonio 2023. Gracias a ustedes por el espacio y que tengan un buen día. Bueno, y se van a llevar a cabo diferentes actividades. Cada semana va a haber una actividad que va a estar también orientada con un eje conceptual que va a Julián Gustavo articular estas actividades. La primera semana, como el director bien lo mencionaba, vida de barrio, los vínculos con lo cotidiano. La segunda semana, patrimonio natural, la vida en torno al agua. La tercera semana va a ser la relación con el pasado, borraduras y permanencias. Y ya por último, pues el director también lo mencionaba con el eje en el Hospital San Juan de Dios, una historia en común pues que contempla entre otras actividades la exposición Relieves, una muestra que tendrá lugar en el edificio San Roque del hospital. Ya son